Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quiero empezar a hablar en este video de uno de los temas para mí más actuales y a la vez de consulta más recurrente y frecuente, que es la ansiedad. No solo es un término o un concepto que nosotros usamos mucho en psicología, sino que hoy actualmente está instalado en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Es un término que usamos en cualquier momento, en cualquier lugar, y cualquier persona lo repite y lo usa. Entonces, está bueno que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad. Lo primero que quiero aclarar es diferenciar miedo de ansiedad. Cuando hablamos de miedo es una emoción que responde a un estímulo real. Hay un estímulo y una emoción. Esto es directo. Hay pensamiento, siempre hay pensamiento, pero la emoción es más fuerte. Entonces el estímulo es real y me emociono directamente. No tengo entre el estímulo y la emoción ningún pensamiento. Eso es el miedo. La ansiedad es muy parecida al miedo, pero sí tiene un lugar interesante y muy importante el pensamiento. Es decir, el estímulo no siempre es real, aparece el pensamiento y luego la emoción. Como el estímulo no siempre es real, el pensamiento es el que manda. Cuando el pensamiento es un pensamiento distorsionado o un pensamiento imaginario, al estímulo no real se le suma un pensamiento no real y eso magnifica. Es decir, la ansiedad que yo siento no siempre tiene un estímulo real. Cuando me siento ansioso, mi físico y mi mente están totalmente movilizados, como con cualquier otra emoción. La diferencia de esta emoción es que el estímulo que la genera puede no ser real y estar en todo ligado a mi pensamiento o a mi cabeza. Cuando hablo de pensamientos distorsionados o pensamientos imaginarios o pensamientos no reales, quiere decir que soy yo el que estoy generando con mi cabeza miedos futuros, por ejemplo. No es algo que está pasando actualmente, sino que dentro de 3 meses puede que pase. Ese estímulo que hace que yo me emocione no es real, porque yo no puedo saber qué va a pasar dentro de 3 meses. La ansiedad funciona a futuro, es decir, lo que el miedo es al presente, la ansiedad es al futuro. El miedo es una respuesta directa a un estímulo presente, la ansiedad es una respuesta directa a un pensamiento futuro. El estímulo de la ansiedad está siempre ligada a algo que puede llegar a ser, no que es. Cuando algo es, genera miedo. Cuando algo puede llegar a ser, genera ansiedad. Desde la ansiedad, lo importante es identificar este tipo de pensamientos. Quienes tenemos tendencia a sentir ansiedad, tenemos que empezar a identificar cuándo nosotros estamos pensando de manera imaginaria, irreal o distorsionada. Es sin duda el primer paso, poder dejar de pensar de esa manera o poder por lo menos identificar que esos pensamientos no son reales. Frente a pensamientos imaginarios, distorsionados o irreales, tengo 2 posibilidades. La distracción, es decir, salgo a hacer cualquier otra cosa y busco cualquier actividad que me saque de ese lugar, o la atención ligada y buscando un pensamiento real dentro de toda esa maraña de pensamientos imaginarios, irreales o distorsionados. Si encuentro un pensamiento real, voy a encontrar un estímulo real. Si tengo un estímulo real, puedo tener una emoción. Y a la vez tengo sobre qué trabajar. Es decir, si yo tengo un estímulo real, algo que me genera una emoción, puedo trabajar sobre eso. Si yo no tengo un estímulo real, tengo pensamientos distorsionados, irreales o imaginarios, no tengo sobre qué trabajar. La distracción es una herramienta momentánea, es decir, salgo, me distraigo, cambio el humor y vuelvo, pero no solucioné nada. La búsqueda de un estímulo real, si es que existe, sí empieza a ser un camino de resolución. Si existe el estímulo real, empiezo a trabajar sobre eso. Si en la búsqueda no encuentro ningún estímulo real, eso pierde valor. Es decir, mis pensamientos distorsionados, imaginarios y reales, al no tener un sustento real, un estímulo real, pierden valor y yo vuelvo a sentirme bien. Entender la diferencia entre miedo y ansiedad nos ayuda a ver cuándo estoy en mi presente y cuándo estoy en mi futuro. Cuando estoy en mi presente y el estímulo es real, empieza a ser un miedo y frente a ese miedo empiezo a trabajar. ¿Cuáles son las resoluciones? ¿Qué es lo que me lleva a sentir eso? ¿Qué es lo que yo puedo probar, hacer y seguir? Cuando yo estoy en el futuro y el estímulo no es real, está basado en pensamientos imaginarios, irreales o distorsionados, le quito valor. Tengo que volver a mi presente y encontrarme en mi presente y perder mi futuro como realidad. Mi realidad es esta. Cuando puedo identificar la diferencia entre presente y futuro, cuando puedo identificar la diferencia entre estímulo directo o real y estímulo indirecto o irreal, entiendo cuánto de todo esto generé yo desde mi cabeza. Cuánto de los pensamientos distorsionados, cuánto de los pensamientos imaginarios, cuánto de los pensamientos irreales los generé yo. Si entiendo que esos pensamientos los generé yo, empiezo a buscar cuál es el motivo de por qué genero ese tipo de pensamientos y ahí abrimos a un montón de posibilidades: inseguridad, falta de autoestima o autoestima bajo,
un montón de cosas que seguramente desarrollamos en otros videos. Pero si empiezo a entender que los pensamientos imaginarios son los que dominan, tengo que trabajar en eso. Si encuentro un estímulo real, trabajo sobre el estímulo real. Identificar si es miedo o ansiedad me permite también trabajar. Y trabajar es lo que hace que el momento caótico de crisis sea totalmente diferente. Mi capacidad y mi posibilidad de hacer algo es lo que cambia la crisis. Mi taller online, Ser Feliz en Crisis, habla mucho de esto. De cómo puedo ser yo el protagonista de mi crisis y cómo puedo romper con la idea de una crisis de manera negativa para poder pensar en una construcción, en un aprendizaje, en un crecimiento y darle a la palabra crisis una connotación positiva. Lo buscan en mi página y lo pueden ver ahí sin ningún problema. Además les pido que se suscriban en mi canal para poder seguir viendo estos videos y hablando de todos los temas que a ustedes se les ocurra. Abajo pueden comentar qué les surge o qué temas quieren o qué creen ustedes que genera este tipo de videos, cuestionamientos, ideas, conceptos, para también poder yo guiarme y en los próximos videos compartir eso con ustedes. Gracias.